esta transmisión es una segunda transmisión del programa que iniciamos la semana pasada. Este programa lo iniciamos con el nombre y el título de los derechos del pueblo. Dentro de este programa vamos a tratar de abordar todo lo relacionado a los derechos tanto del pueblo como de los derechos del ciudadano. Hay que diferenciar que los derechos del pueblo, cuando así nos referimos, se refiere al conglomerado, se refiere a las personas en conjunto. En cambio, los derechos del ciudadano son aquellos derechos propios e individuales que tiene cada ciudadano y que estos derechos y deberes están establecidos en la Constitución de la República. En la semana pasada tratamos sobre el artículo 2 sobre el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, que se refiere exclusivamente al tema del discrimen. Y previo a retomar el tema, quiero agradecer de manera especial a todas las personas que de una manera directa han puesto su ok o visto bueno a través de su respectivo Facebook, así como también a las personas que han escrito a nuestro correo y a las personas que han hecho preguntas relativas a sus derechos, las cuales las vamos a contestar en unos minutos más tarde. Hoy me encuentro aquí en el estudio acompañado de la abogada Elizabeth Escobar Palacios, la cual va a compartir conmigo en alguno de los temas que vamos a tratar, y además debo poner hincapié en mi gratitud y agradecimiento al señor Pedro Valdivieso, que es la persona o el jefe del equipo técnico que está manejando este canal por el medio del cual estamos llegando a ustedes. Represento a EFA Producciones. El señor Pedro Valdivieso representa a EFA Producciones y es esa agrupación o ese grupo de técnicos los que están aquí realizando esta transmisión. Bien, decía que la semana pasada tratamos especialmente sobre el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República, y que me voy a permitir, con la venia de ustedes, a retomar o repetir y hacer hincapié, porque actualmente, vistas las circunstancias que vive el país, que vive Latinoamérica, que vive Chile, que vive Argentina, que vive Venezuela, Bolivia, Venezuela, entonces amerita hacer hincapié sobre los derechos del pueblo. He ahí, ellos están ejerciendo los derechos del pueblo. En nuestra Constitución está garantizado el derecho a la protesta. Ojo, el derecho a la protesta, no más, no el derecho a apropiarse o a destruir bienes públicos o privados. No, el derecho a protestar es lo que garantiza la Constitución de la República. Bien, decía que el numeral 2 dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Esta palabra de que todas las personas gozamos de los mismos derechos y que somos iguales. Esta palabra de iguales, a mi criterio, es relativa. Claro que somos iguales ante la ley, pero en términos generales no existe la igualdad. Y no podemos
afirmar ni exigir que a pretexto de igualdad, por ejemplo, todos los ciudadanos tenemos que ser iguales en calificaciones en las escuelas, en los colegios. No, porque cada uno tiene que hacer su propio esfuerzo para ganarse y ubicarse en su mejor oportunidad gracias a su esfuerzo. No esperen que por el principio de que todos los ciudadanos somos iguales, el profesor tenga que ponerle la nota igual a todos los alumnos. No, hay que recomendar que no se debe considerar de esa manera la expresión o el término igualdad. Lo que somos es iguales ante la ley. La ley nos reconoce a todos como iguales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que todos los ciudadanos tenemos derecho a inscribirnos al momento que nacemos en el registro civil. Todos los ciudadanos tenemos derecho a matricularnos en una escuela, en un colegio, en una universidad. Todos los ciudadanos. Ese tipo de derechos es de igualdad. Pero, ¿qué significa en sí la palabra derechos? Para poder afirmar, para poder sostener. En términos muy sencillos, diré que derechos son los beneficios innatos que tiene una persona. Hay derechos naturales y hay derechos universales. Los derechos naturales, como el derecho a respirar, como el derecho a caminar, esos son derechos propios. Pero los innatos son, por ejemplo, el derecho a la vida. Nadie está facultado para quitarle el derecho a la vida. Nadie está facultado para privarle el derecho a su libertad. De tal manera que cuando la Constitución dice que esos son los derechos, que nadie puede ser discriminado por razones de etnia. Ojo, como indiqué la ocasión anterior, nadie puede ser discriminado por su color, por su raza, por su religión, por su lugar de nacimiento. Nadie puede ser discriminado, hago hincapié, por haber nacido en la costa, por haber nacido en la sierra, por haber nacido en la parte baja, por haber nacido en la parte alta, por haber nacido en el páramo, en la selva o en cualquier otro lugar. Ese no es motivo ni razón de discrimen. Por favor, quiero saltarme en esta parte para hacer hincapié y para que los ciudadanos ejerzan su derecho. Por favor, vamos a pedir la colaboración de la abogada Elizabeth Palacios, que me está acompañando en este momento, para que tenga la fineza de dar lectura a lo que dispone el artículo 11 en el numeral 3. Y vamos a escuchar y luego retornamos a este tema. Tenga la bondad, abogada. Artículo 11, numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley. Gracias, abogado. Bien, este numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República dice que tiene que ejercer, tiene que practicarse, tiene que llevar a la realidad la garantía y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Pero si un ciudadano es ofendido, es discriminado por su etnia, por su lugar de nacimiento, por su
condición, por su color, por el hecho de tener un pasado judicial y es discriminado, ¿cómo debe ejercer ese derecho este ciudadano? No es solamente leyendo la Constitución y que yo les diga tienen ustedes este derecho. Recuerden que estos comentarios, estas charlas están dirigidos para el pueblo en idioma y de la manera más sencilla. No está dirigido para profesionales. Lo pueden escuchar con mucho gusto y los invito desde ya para que participen en este tipo de programa con nosotros, a los profesionales, a los señores estudiantes de igual manera. Pero lo que quiero hacer hincapié es que estos derechos tienen que ser ejercidos. ¿Y cómo se ejerce? Si determinada persona me ofende por el lugar de nacimiento, si determinada persona me ofende por mi condición social, si determinada persona me ofende por cualquiera de las disposiciones establecidas en la Constitución y en la ley, estas personas tienen el derecho de demandar daños y perjuicios. Y dice, según la lectura que hizo la abogada, que todos los ciudadanos pueden ejercer sus derechos ante los servidores públicos, y entendiéndose por servidores públicos a los de servidores del Ejecutivo como del Judicial o como empleados o servidores municipales o de los consejos provinciales. Son servidores públicos que están al servicio de los ciudadanos. Y si a usted no le han brindado, si a usted se le ha afectado los derechos, su honor, su buen nombre, por cualquiera de estas circunstancias, usted tiene el pleno derecho de demandar la indemnización de daños y perjuicios. Hace unos 3 o 4 años, más o menos, cuando se compraba las tarjetas de tiempo aire por una de las servidoras de los teléfonos, en estas tarjetas habían sacado una fotografía de un prenombrado futbolista ecuatoriano, pero sin haberle solicitado la autorización para colocar esa fotografía en las tarjetas de venta de tiempo aire para los celulares. Resulta que esta persona demandó la indemnización de daños y perjuicios por la utilización abusiva sin autorización de su imagen. Hizo una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y este tribunal mandó a pagar a la empresa $500,000 por concepto de indemnización al futbolista que le habían tomado la foto y que estaba circulando en estas tarjetas de venta de tiempo aire. Entonces miren cómo este ciudadano ejerció los derechos que están establecidos en la Constitución. No es cuestión de que yo les diga ustedes tienen esos derechos, sino que ustedes, ciudadanos, tienen el derecho de acudir ante un profesional del derecho y por intermedio de él hacer su respectiva demanda de indemnización de daños y perjuicios que le ha ocasionado. Puede ser quien le ocasione personas naturales, puede que se le ocasione a los gerentes o representantes de personas jurídicas, puede ser que lo hagan o le quiten o le disminuyan estos derechos
las personas jurídicas de derecho público, sus representantes. También así hace unos 8 años aproximadamente, también recuerdo que una señora que rodaba con su vehículo por una de las calles de la ciudad, en las que al pasar por dicho lugar lo habían quitado, alguien había quitado los tapones de metal que tienen las calles sobre los canales de aguas servidas. Y ella se cayó con su vehículo en este hueco que de paso la gente había informado a la señora que ese hueco estaba desde hace algún tiempo. Esta persona, esta señora, demandó a la municipalidad la indemnización del daño de su vehículo y el daño moral que le ocasionó a ella, y el juez ordenó el pago de la indemnización al municipio por el daño que le ocasionó. Entonces, miren cómo las personas ejercen los derechos que están establecidos en la Constitución. No es el simple hecho de leer, de repetir, de decir usted tiene derecho a esto, pero no tiene que quedar en la letra muerta, no tiene que quedar escrito solamente. Entonces dice el numeral 3 de la Constitución que para garantizar estos derechos establecidos en la Constitución de la República y en los convenios internacionales, se deberá presentar por y ante cualquier autoridad civil o administrativa, y que las autoridades no tienen que exigir otra condición más que aceptar exclusivamente lo que dice la Constitución y la ley, y tiene que cumplirse y tiene que atenderse. Claro está que tiene que intentar una reclamación legal, porque nadie le va a venir, ninguna institución le va a decir, bien, mire, sabe que a tu establecimiento le ha pasado esto. El Estado tiene el derecho de garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos. Pero ¿qué resulta? Que aprovechándose de la protesta se afectaron los bienes físicos de las personas. Entonces, estas personas que sufrieron los daños físicos por esta situación y que el Estado no les dio la garantía, estando obligado a hacerlo tal como lo dispone la Constitución, ellos tienen el derecho de demandar ante el Estado la indemnización de los daños y perjuicios, porque es el Estado el llamado a garantizar, a vigilar la integridad física y la integridad de las personas y de los bienes de los ciudadanos. Entonces, señores, estoy haciendo hincapié para que ustedes tomen en consideración esta disposición de la ley que se refiere al discrimen, que se refiere a que nadie puede ser discriminado por el lugar de nacimiento, por su edad, por su sexo, por su identidad de género, por su identidad cultural, por su estado civil, por su idioma, por su religión, por su ideología, por su filiación política, por su pasado judicial. ¿Qué quiere decir esto de su pasado judicial? Ocurre que cualquier ciudadano o ciudadana pudo haber cometido alguna situación de orden penal y esta ha sido sancionada por la ley, y luego ella ha cumplido una pena y después de haber cumplido una pena sale en libertad. Entonces, estas personas son discriminadas porque tienen ese pasado judicial. Pero resulta que quien
hace valer estos derechos son las mismas personas. Ocurre que una abogada que en algún momento ella había tenido alguna situación de orden legal, estuvo presa por alguna situación, pero cumplió su pena. Y después que cumplió su pena, ella compartió, procesó y participó en un concurso para juez. Y ella ganó el concurso. Y entonces le dijeron que no podía ser juez porque tenía el pasado judicial. Pues ella demandó y logró que el juez, en garantía de este principio que está establecido en la Constitución, que sea restituida o que sea nombrada al cargo o del concurso que ella ganó, y efectivamente actualmente es juez de los tribunales de justicia. Entonces, nadie puede ser discriminado por la situación de orden personal o colectiva. Nadie puede ser discriminado ni temporal ni indefinidamente por ninguna de estas razones o motivos que les acabo de anunciar. Pero hay que hacer hincapié en lo siguiente, que dice que toda forma de discriminación, el Estado adoptará medidas de acción afirmativa. Esta acción afirmativa quiere decir que el Estado tiene la obligación de solucionar y buscar cómo las personas afectadas por el discrimen tienen que superar y garantizar los derechos de los ciudadanos, a fin de que no sean discriminados y se promueva la igualdad en favor de los titulares de dichos derechos. Ahora vamos a dar lectura a otro importante numeral del artículo 11 de la Constitución, que le solicito a la colega Isabel Escobar que tenga la fineza de dar lectura. El artículo 11, numeral 4. Artículo 11, numeral 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Muchas gracias. Miren, la Constitución de la República establece y garantiza que ninguna norma jurídica, administrativa, ni de ningún orden puede restringir los derechos que ya están establecidos en la Constitución y en la ley. Por ejemplo, alguna vez aquí digamos en Ecuador, por el temor de los asaltos en moto, se dispuso que todos los motociclistas anden sin casco, rueden en las motos sin casco, cuando el casco es un instrumento de protección de la vida del conductor. Por lo tanto, ellos acudieron ante las autoridades competentes a demandar la derogatoria de esa disposición que afectaba la integridad física de estas personas al prohibir que las personas usen casco al conducir motocicletas. Y así por el estilo, ninguna norma puede violentar los derechos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales. Leamos otro importantísimo numeral de la Constitución, el numeral 5. Artículo 5. No, numeral 5. Perdón, artículo 11, numeral 5. En la materia de derecho y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales
deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Qué importante es esta disposición constitucional que dispone que todos los empleados administrativos y judiciales deben interpretar la norma constitucional que más favorezca al ciudadano, no la que más le perjudique. Debe interpretarse la que más favorezca al ejercicio de los derechos del ciudadano. Y por consiguiente, los ciudadanos están obligados a exigir de las autoridades el cumplimiento de las garantías constitucionales. Aproximadamente unos 60 días, en una audiencia de juzgamiento por una infracción de tránsito, el juez disponía que por concepto de indemnización a la persona que había sufrido la lesión o fractura de su brazo, que el conductor causante del accidente debía pagar una indemnización de $10,000 por una fractura del brazo en base a una simple proforma emitida por un médico de la ciudad. Ella no tenía que haber comparecido con la proforma, ella tenía que haber ido y solicitado una factura y que ella pagó o que el conductor responsable tiene que pagar. Luego después se impugnó esa audiencia y otro juez efectivamente le dijo: no señor, usted tiene los hospitales públicos, vaya a curarse en los hospitales públicos. Y si es que usted necesita la indemnización, vaya, pague y tráigame las facturas y yo le hago pagar las facturas. Y efectivamente así hizo, y le hizo pagar cerca de $3,000 y ahí terminó el tema. Miren ustedes, $3,000 a $10,000. ¿Pero por qué? Porque se hizo valer los derechos y porque los jueces tienen la obligación de interpretar la ley que sea más favorable al ciudadano. Leamos el siguiente artículo, que asimismo tiene una gran importancia. El siguiente numeral. Artículo 11, numeral 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Este numeral es una garantía especial para defender, para reclamar los derechos establecidos en la Constitución. Dice que los derechos son irrenunciables, indivisibles. ¿Pero qué significa esto de irrenunciables? En algunas empresas les hacen firmar a los trabajadores una renuncia en la que dicen que ya le pagaron toda su indemnización y que él está conforme. Y si no le firman, no le dan el certificado de buena conducta. Entonces el ciudadano se ve en la obligación de firmar esa renuncia aceptando de esa manera. Pero en garantía de esta disposición, los derechos son irrenunciables. Por lo tanto, él se dio la media vuelta, se fue al juzgado, se lo preparó la demanda, se fue al juzgado y demandó y exigió por intermedio del juez que le paguen su indemnización que le correspondía. Entonces, miren cómo se aplica el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, no los derechos el derecho al trabajo, los derechos humanos,
son irrenunciables. Tampoco se puede hacer interpretaciones que reduzcan los derechos de las personas. Tampoco se puede restringir los derechos de las personas. Pero si esto sucede en su trabajo, si esto sucede en su actividad, usted tiene el derecho ciudadano, como ciudadano ecuatoriano, a través de la garantía establecida en la Constitución, a acudir a demandar la indemnización de los daños y perjuicios que le están ocasionando, sean laborales, por ejemplo, el tema de los alimentos, que es lo más común y corriente aquí. El padre irresponsable dice que no le da la gana de pagar los alimentos y si quiere que le demande. Y la pobre madre tiene que allanarse en cierta forma y mantenerse un buen tiempo así, hasta que finalmente se ve obligada a demandar. El demandado tampoco hace caso frente a la demanda, dice que no hace caso, pero la ley de la familia, niñez y adolescencia ordena y le faculta al juez para que ordenen la detención, que ordene la privación de la libertad del ciudadano por 30 días cuando no ha pagado sus pensiones alimenticias. Y si por segunda vez hace lo mismo, por segunda ocasión, será una privación de 60 días. Hoy ha habido una reforma porque dicen que adentro, estando preso, no tiene el tiempo para trabajar, de tal manera que piden que les dé el permiso para salir a trabajar. Entonces ellos, los alimentantes, salen a trabajar en el día y tienen que ir a dormir en la cárcel los 30 o 60 días que haya dispuesto el juez por concepto de el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias. Así las cosas, en las diferentes leyes están establecidas las garantías. Quiero referirme también con respecto a la administración pública, que cuando uno se presenta, cuando el ciudadano presenta una solicitud a cualquier autoridad de la administración pública del Ejecutivo, cuando hablamos del Ejecutivo estamos hablando de todos los ministerios o inclusive de la Presidencia de la República, y al presentar la solicitud hay una ley que se llama Código Orgánico Administrativo. En virtud del Código Orgánico Administrativo, el funcionario público tiene la obligación ineludible, la obligación bajo pena de ser destituido de su cargo, tiene la obligación de atender y despachar positiva o negativamente la petición del ciudadano, pero no tiene que dormirse con la solicitud o con la petición establecida en la norma. Pero aquí traigo también un ejemplo muy particular que en carne propia nosotros estamos viviendo. Y miren cómo la letra de la Constitución está escrita, pero sin embargo, para hacerla cumplir hay que trabajar, hay que luchar, hay que insistir años. En el año 2001 se hizo una indemnización a los servidores públicos para sacarlos de sus cargos en razón o en función de una cantidad establecida en sucres. Y en el mismo año, 2 o 3 meses más tarde, se hace otra separación de servidores públicos, pero esta vez
se los indemniza con $10,000. Los que salieron indemnizados en sucres habían salido con un equivalente más o menos a $2,000 en sucres. Entonces, estas personas presentaron por intermedio de este estudio una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 2001 en contra del señor presidente de la República de aquel entonces, en contra del señor ministro de Finanzas y en contra del señor Procurador General del Estado. 2001. Estas personas que fueron separadas habrían sido separadas sobre los 55, 60 años. 2001 más 18 años, estas personas ya estarían sobre los 80 años aproximadamente. Muchos de los cuales ya no deben existir. Eran más de 300 personas que firmaron esta demanda. Y recién en el año 2019, a tanto insistir, año por año, por favor, despachen, haciendo hincapié y disponiendo y señalando las disposiciones legales que dice la Constitución. Recién en el año 2019 abrieron el término de prueba y la semana pasada se cerró el término de prueba. No estamos esperando un resultado positivo o negativo, estamos esperando un resultado justo que, de acuerdo al plano y al texto de la demanda, así debería ser. Pero en todo caso, lo que quería hacer hincapié es que, miren, que si no se exige la Constitución o la letra escrita en la Constitución y en las leyes es letra muerta, nadie puede haber sostenido un juicio 18 años, señores. Y yo estoy recién terminando el término de prueba que vienen a abrir a los 18 años. Entonces comprenderán, señores, que la importancia de hacer valer los derechos que están establecidos en la Constitución y en la ley, hasta que obligadamente tendrán que atender a las autoridades competentes. Yo creo que a ustedes lo estoy cansando hasta este momento con mi intervención, pero queda abierta la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas sobre lo que hemos conversado en esta tarde. Me toca contestar a unas 2 personas que nos llamaron o que nos hicieron preguntas por intermedio de este mismo canal y del correo electrónico. Una persona pide que le indique si, habiendo celebrado, otorgado un poder en la ciudad de Cuenca, la esposa otorga un poder a un pariente en la ciudad de Cuenca para que administre sus bienes. Y esta persona que otorga el poder sale del país. Y este señor que está con el poder aquí, con ese poder, en contubernio con el marido que también está aquí, están vendiendo la casa de la señora sin que ella haya estipulado en el poder la facultad para vender sus bienes. En el poder simplemente es para que ella le represente frente a demandas, para que este señor le represente a ella en el evento de que alguien lo demande. Pero resulta que con ese poder están vendiendo la casa. Entonces, en primera instancia, ya le contestamos, pero de igual forma lo hacemos por esta vía. La señora, en primer lugar, lo que debe hacer es revocar el poder, y en segundo lugar, si ya lo vendieron su casa, debe provocar una demanda de nulidad de la escritura, porque se provoca la nulidad al no haber
ha existido la autorización expresa de la titular del 50% del haber conyugal. Usted es dueña del 50%. Y para vender un bien que es de la sociedad conyugal tiene que haber un acuerdo del cónyuge y de la cónyuge para vender la parte que le corresponde a la sociedad conyugal. No puede unilateralmente vender el marido o vender la mujer el 100% del bien de la sociedad conyugal. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta se refiere a una partida de matrimonio, que el ciudadano tiene el documento de la partida o del acta de matrimonio, pero resulta que revisado en el registro civil no existe en el lugar en donde él se casó, no existe esa partida o esa acta de matrimonio. ¿Qué le ocurre a este señor? Él tenía una sociedad conyugal, tenía un bien compuesto con la sociedad conyugal con su esposa, fallece la esposa y los hijos dicen que el padre no tiene derecho porque no existe la partida o el acta de matrimonio en el registro civil y que por lo tanto él no tiene derecho a los gananciales o al 50% del haber de la sociedad conyugal. Nosotros le hemos aconsejado que para aquello hay que revalidar ese documento que él tiene y reinscribir en el registro civil, que por cierto hay que hacer un trámite que es un poquito, no es caro que se diga, es más bien engorroso, porque la cantidad de usuarios que hay en el registro civil casi siempre tiene que esperar 3 o 4 horas para que le puedan atender. Ese es el problema en cuanto a la segunda pregunta. Hasta aquí yo les agradezco a los señores que están al frente de este canal o que puedan ver más adelante. Estamos a las órdenes. No sé si... la señorita Kendra Liliana Ama Albarracín te mando un saludo. Muchas gracias ella es abogada, vive en Naranjal, es una excelente persona. ¿Cómo se llama? Sandra, Kendra Liliana Albarracín. Muchas gracias, le agradezco a la abogada. Voy a dar, en el caso de que me quede tiempo, los nombres de las personas que integran el momento del consorcio jurídico. Abogada María Guirnalda Yerobi, abogada Patricia Yerobi, abogado David Calle, abogado Fidel Castro, abogado Cristian Troya, abogado Cristian Avilés Yepes, abogada Elizabeth Escobar Palacios, que es la abogada que me está acompañando. Ella es especialista en legislación educativa y deportes, todo lo relacionado a los problemas de títulos, matrículas, certificados y todo lo referente a problemas existentes en esta área. Ella lo cubre ese sector. La abogada Margarita Godoy, que ya es experta en gestión municipal, en aspectos de orden municipal. El abogado Hernán Carrillo Kennedy, doctor Hernán Carrillo Kennedy, él es especialista en temas de legislación militar y policial. Así también el doctor Wilber Garcés Carrillo, él tiene el estudio y forma parte del consorcio, él tiene el estudio en la ciudad de Quito. La abogada Lucy Margarita Garcés Carrillo, ella es especialista en legislación militar y policial también.
Estas son las personas que conforman por el momento el estudio. Ha habido solicitudes de otros abogados que han escuchado la intervención anterior y que estamos estudiando la posibilidad de asimilarlos aquí al estudio. Nosotros estamos dispuestos a contestar las preguntas y a atender por el correo electrónico. También lo pueden hacer. El correo electrónico es dryerobi@yahoo.com. Yo les contesto por correo electrónico de manera privada a cada uno de ustedes. Nuevamente el agradecimiento al señor Pedro Valdivieso del grupo EFA Producciones. EFA Producciones. De la Escuela de Formación de Artistas. De la Escuela de Formación de Artistas. Qué bueno, qué bueno. Que el señor Cristian Cabrera es el director de este grupo. Sí. Y que es una persona muy optimista. Él hace trabajos de grabaciones técnicas con respecto a seminarios, conferencias y toda clase de reuniones sociales. Y él ha hecho contacto por intermedio del señor Valdivieso con este estudio para mantener este programa. Nos veremos con ustedes. Disculpe, ¿puede repetir su dirección electrónica, su correo, por favor? Ya, el correo es D de dedo, D de doctor, seguido Yerobi con Y, B pequeña e I latina, Yerobi, @yahoo.com. El estudio está en Rumichaca 832 y 9 de octubre, quinto piso, Altos de Pica. Ahí no se pierde. Bien, yo les agradezco por la atención y nuevamente a la abogada, al señor Valdivieso, al técnico. ¿Cuál es el nombre del técnico? Oscar Lenín. Oscar Lenín. ¿Y el apellido? Castillo. Castillo. Oscar Lenín Castillo. Él es el técnico auxiliar del señor Pedro Valdivieso del grupo EFA. EFA Producciones. ¿Qué quiere decir EFA? Escuela de Formación de Artistas. EFA, Escuela de Formación de Artistas. Dentro de la Escuela de Formación de Artistas está EFA Producciones, EFA Castings, EFA Artes. Todo se divide en la parte, manejamos las redes sociales. Okay. Y tenemos departamentos. Bien, de esta manera damos por concluido y agradezco una vez más la atención de ustedes. El señor Leandro Leonel Pachito dice muy interesante los temas que trata. Muchísimas gracias. Leandro Leonel, gracias. Gracias, de Quito dice, ¿no? No, Pachito. es su nombre, es de aquí de Guayaquil. Leandro Leonel Pachito. Ya, muchas gracias, Leonardo. Le agradezco y estamos a la orden. Y me gustaría mantener esta interrelación por esta vía. Gracias. Buenas noches.